Ahora, una vez que tenemos hecho nuestro hardware, es momento de empezar a programar este ejemplo. El ejemplo consta básicamente en que cuando se produzca el encuentro de un objeto cerca del sensor, aproximadamente entre 30 y 40 centímetros, la luz roja del circuito a LED se va a encender, ¿sí? Entonces para eso vamos a presionar el botón de código para escribir nuestro código y poder realizar la simulación. Generalmente el programador de este simulador se abre en la versión de bloques. Nosotros lo vamos a pasar a código. Por eso donde dice bloques presionamos y elegimos la última opción que dice texto para poder codificar. Le vamos a dar al botón de continuar. Nos va a pasar a la pantalla de programación por código. Vamos a encontrar que cada vez que lo hagamos aparece un programa de prueba que generalmente es el que hace parpadear el LED. Vamos a borrar todo el contenido y vamos a empezar a programar. Primeramente, como lo veníamos haciendo todos estos años, vamos a declarar las variables donde vamos a declarar los puertos del Arduino que voy a usar con los números, para qué los voy a usar, y las variables para trabajar en mi programa. Vamos a empezar a declarar el pin trigger como un entero y lo voy a definir en el puerto número 6. Voy a declarar el entero hecho para el pin de respuesta que me va a devolver el tiempo transcurrido entre que salió y volvió la señal ultrasónica en el puerto número 5. Y voy a declarar el diodo LED que lo coloque en el puerto número 2. Bien, eso es en cuanto a la declaración de los puertos que voy a utilizar. Ahora voy a declarar las variables adicionales que yo necesito. Como voy a medir distancias y voy a calcular tiempos, ¿sí? Lo que me conviene acá es usar variables del tipo float o de punto flotante, es decir, números con coma, ya que la distancia puede ser 4 centímetros y medio, 2 metros y medio, 2 metros 25. Y la duración, vamos a declarar una variable que se llama también del tipo float duración, ya que el sensor no me devuelve la distancia por sí, sino que me devuelve el tiempo de una señal ultrasónica que impacta contra un objeto y vuelve al sensor. Y eso es una variable de tiempo. Y las variables del tiempo tampoco son enteras. Entonces vamos a declarar float distancia, que por cierto, para el tipo de proyecto que vamos a encarar va a ser en centímetros. Float duración. Y no les voy a agregar ningún valor porque son valores que van a surgir de las mediciones. Bien, acá ya tenemos declaradas las variables para todo lo que vamos a usar en el programa. Obviamente, como la estoy declarando al inicio del archivo, estas variables son del tipo global, es decir, que las puedo usar en cualquier parte del programa. Si utilizo funciones también las puedo invocar y demás. Así que vamos a empezar con el void setup para declarar el hardware que voy a utilizar en los puertos que voy a utilizar del Arduino. Recuerden que lo hacía a través de la función pinMode. Vamos a declarar el trigger como el trigger tiene que ser salida. ¿Por qué salida? Porque es la señal que yo le tengo que enviar al sensor para que éste se active y empiece a emitir el sonido ultrasónico al medio ambiente. Y vamos a utilizar un pinMode del pin de eco como entrada de datos. ¿Por qué entrada de datos? Porque acá, en este pin del Arduino, donde tengo conectado el pin del sensor eco, voy a pasarle la duración en la variable tiempo para que pueda
posteriormente calcular la distancia. Y por último, un pin mode más para declarar donde tengo conectado el LED como una salida, ya que lo que quiero hacer es que se encienda cuando se pase la meta de los 30-40 centímetros. Bien. Acá hay un error. Setup. Bien. Ahora voy a declarar el void loop para escribir en realidad el programa de Arduino. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer primeramente? Primeramente tengo que activar el sensor, realizar la medición, realizar la conversión de tiempo a centímetros para saber la distancia y por último decidir si esta distancia está en el rango que yo necesito para prender el diodo LED. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, el sensor este trabaja de la siguiente manera. Yo el pin de trigger lo tengo que poner en 1, en high, un tiempo determinado y cortarlo, es decir, apagarlo nuevamente. Con esto lo que logro es que el sensor se dispare y mande la señal ultrasonido. Una vez que se hizo eso, lo que necesito es recoger la duración de esta maniobra y guardarla en una variable que se va a llamar duración. Posteriormente calcular la distancia y evaluar la situación. ¿Cómo voy a generar el disparo del sensor? Bueno, necesito generar un pulso, es decir, que esté el pin número 6 esté de 0 pase a 1 y de 1 pase a 0. Lo que dura el 1 es un tiempo muy breve. Está en el orden de la millonésima parte del segundo. Yo necesito que este 1 dure, por lo que me dice el fabricante del sensor, aproximadamente 10 microsegundos. Generalmente cuando hacíamos estas operaciones en los talleres previos de Arduino, usábamos la función delay. La función delay devuelve una espera en segundos. Vamos a usar la función delay microsegundos, que lo que va a hacer es esperar exactamente los microsegundos que yo quiero. Es mucho más exacta que delay. Entonces lo que voy a hacer es primeramente asegurarme que haya un 0 en ese puerto. Para eso lo que voy a hacer es poner con la función digital bright el puerto de trigger en baja, en low, para asegurarme un 0. Voy a esperar muy poco con la función delay microseconds, que es microsegundos, y le voy a pasar 4 microsegundos. Con eso ya me aseguro que el puerto del Arduino tenga un 0, ¿sí? Y ahora lo prendo al puerto este. Entonces voy a hacer de vuelta la misma maniobra. Digital bright del puerto trigger. Lo voy a poner en high. Y lo que voy a hacer, acá hay un error, se escribió un carácter bien. Lo que voy a hacer con la función delay microseconds, le voy a pasar 10. Con 10 microsegundos yo me aseguro de que se dispare el sensor. Una vez que espere esos 10 microsegundos, vuelvo a apagar esa salida. Vamos a escribir digital bright de trigger. Lo voy a poner en low. Y ya con eso hice que el sensor mío se dispare. Y al dispararse manda la señal ultrasónica al medio hasta que impacte con el objeto que tenga de frente, ¿sí? Una vez que hace eso, vuelve al receptor del sensor y el sensor en ese momento, a través del pin de eco, me devuelve la duración de todo ese proceso. Entonces yo ahora tengo que levantar esa información. Acá vamos a usar una función que nunca antes habíamos usado,
que se llama pulseIn. PulseIn lo que va a hacer es recibir como parámetros el pin donde está conectado el eco, lo va a poner en alto y esta función va a devolverle a la variable duración el tiempo transcurrido de la medición, ¿sí? Entre que fue la señal ultrasónica y volvió al sensor. Entonces vamos a hacer duración, asignación de variables, igual a la función pulse in. Vamos a ponerle el pin eco, high. Y esta función le va a devolver la duración en microsegundos también, o segundos. Una vez que ya hice eso, ya tengo guardada en la variable duración el tiempo. Ahora tengo que calcular la distancia utilizando la fórmula que tenemos en el Arduino, que es una fórmula de la física básica. Esto en sexto año aparentemente lo han tenido que ver. Voy a calcular la distancia en base al tiempo y a la velocidad que tiene el sonido, ¿sí? Lean bien el apunte que ahí está, hasta con un ejemplo práctico de cómo utilizarlo. Bien, para calcular la distancia, ya teníamos la variable distancia en centímetros, igual a, y ahora voy a hacer el cálculo. Recuerden que el tiempo que acabo de recoger en duración es el tiempo entre que la señal va, pega contra el objeto y vuelve. O sea, yo necesito la mitad justo de ese tiempo para poder calcular la distancia, porque si no tengo la distancia, si no voy a tener la distancia recorrida entre que va, pega contra el objeto y vuelve, ¿sí? Yo necesito únicamente la primera distancia. Entonces lo que primeramente voy a hacer es agarrar la variable duración, dividirla por 2 y multiplicarla por el factor 0.034. Ahí yo ya tengo calculada la distancia. Bien, ahora tengo que evaluar. Dijimos que vamos a usar una distancia de 30 a 40 centímetros. Bueno, vamos a dejarla en 30. Entonces vamos a usar un if. Si distancia igual. No, perdón. Si la distancia es menor o igual a 30 centímetros, vamos a prender el LED rojo. Si no, lo vamos a apagar. Entonces, en la función if, lo que vamos a hacer, digital bright LED, lo vamos a poner en high en mayúscula todo, punto y coma, y listo. Si no es eso, else, vamos a apagar el diodo LED. Entonces, para apagar el diodo LED, vamos a poner digital bright el LED, low. Y esto sería todo mi programa. Bien, vamos a emprolijar un poco el tema de las tabulaciones. ¿Sí? Es muy importante que el programa sea legible de la manera más simple posible. Entonces vamos a agregar una tabulación para que nos quede todo debajo del loop. Y ahí quedó nuestro programa totalmente acomodado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es simularlo. Ahí estamos ya con el hardware diseñado y el software diseñado. Vamos a compilarlo y verificar de que esto no tenga ningún error, ¿sí? Para eso apretamos el botón de iniciar simulación. Cuando hagamos esto, el programa se va a compilar. Si no hay errores, se va a cargar en el Arduino y va a estar listo para usar. Si hay algún error, como ocurre en la realidad cuando usamos el idle de Arduino, nos va a tirar el error donde esté o aproximadamente donde esté. Vamos a presionar el botón de iniciar simulación. Va a demorar un poco, depende generalmente de la conexión de internet este tiempo y del servidor de Tinkercad cuán ocupado esté. Una vez que nos devuelva, fíjense que acá hay 3 millones de errores. Bien. Bueno, ahora sí, una vez que están corregidos los errores de sintaxis por mala escritura del profe, hecho a propósito para que vean que uno también se puede equivocar y que
sucede y hay que encontrarle los errores, les dejo como tarea de que puedan encontrar qué errores tuve yo. Vamos a dar nuevamente al botón de iniciar simulación y si está todo correcto no va a arrojar errores y va a estar cargado dentro del Arduino. Fíjense que el botón quedó en verde, no me señaló ninguna línea y acá empezó a correr el tiempo de simulación. Vamos a esconder el código apretando el botón de código. Vamos a mover un poquito la figura. Perdón, al presionar el sensor aparece un comando nuevo que me permite a mí posicionar el objeto donde yo lo quiero. Fíjense que acá en verde claro aparece dónde está el ángulo de cobertura de este sensor. Sobre el eje imaginario, ¿sí?, que trazo justo en la mitad del eje del sensor, tengo 15 grados para un lado y 15 grados para el otro, un total de 30 grados, donde el sensor este va a operar correctamente y las distancias van a ser correctas. ¿Qué es lo que va a pasar si yo pongo un objeto del lado de fuera de estos 30 grados? No va a funcionar o va a medir cualquier cosa. Fíjense que esto verde vendría a ser el objeto. En este momento, el sensor este trabaja en pulgadas y en centímetros. Está diciéndome que tengo 113,4 centímetros. Esto indica que yo tengo 1,13,4 centímetros. Metros, perdón. Si yo quiero que se active a los 30, está bien que la luz esté apagada. Entonces, yo hago clic sobre el objeto en color verde y lo empiezo a arrastrar hacia abajo. Fíjense que sigo en 90 centímetros, 80, 70, 60, 57 y sigue apagado el LED. Cuando yo lo pongo en 30, fíjense que cuando llego a 30, menor que 30, el diodo LED se prendió. Mientras yo no mueva el objeto del lugar, como se está cargando siempre el programa en el loop, se está corriendo, va a quedar permanentemente, me va a dar la impresión de que está permanentemente encendido el diodo LED. Pero, si yo lo retraigo, lo subo de vuelta y lo llevo lejos de los 30 centímetros, la luz se vuelve a apagar. Bien, ha sido todo en este video de cómo funciona el sensor ultrasónico. Vamos a detener la simulación y ahora resta que ustedes mismos construyan esto que yo les estoy dando. En el campus van a encontrar el archivo de código fuente para que lo puedan estudiar mejor y lo van a encontrar comentado para que puedan entender todas las partes del programa. Los veo en la clase.